3. Hola, soy la doctora Schmidt María y voy a hablarles un poquito de baja visión. Vamos a hablar de lo que es la definición de baja visión, que nos dice que toda persona que tiene un impedimento del funcionamiento visual, aún después de un tratamiento médico, quirúrgico, refractivo, siempre en ambos ojos, con una agudeza visual de 6 en 18, a percepción de luz, y su campo visual desde un punto de fijación de 10 grados en su mejor ojo. Este párrafo de que nos habla de que hay test oftalmológicos que se basan en el desarrollo de las funciones visuales, de agudeza visual y campo visual, los cuales son siempre realizados con de la misma forma, a una distancia, iluminación y contraste adecuados. Las escalas nos van a indicar la distancia a la que un niño o un adulto puede ver una letra o un número a una distancia de alto contraste y tamaño conocido, indicando el grado de visión que tiene sin ser un indicador de su funcionamiento. En 1984 el Consejo Internacional de Oftalmología especificó que la agudeza visual debía ser tomada o medida con un test de líneas a una distancia de 3 metros. Los optotipos para el examen podían ser letras, números, símbolos, pero necesitaban ser calibrados con la C de Landau, siendo este el optotipo de referencia. El campo visual nos va a indicar toda la superficie que puede ver estando el ojo fijo en un punto y corresponde a la representación gráfica de la vía óptica. Es importante tener en cuenta no solo la perimetría, sino que también escotomas en el campo visual central que puedan interferir en la lectura o en tareas de visión de cerca, aunque el tamaño del campo visual sea normal, y también hay que pensar en las hemianopsias. La definición también tiene una última frase que es importante, y es que estas personas pueden usar o son potencialmente capaces de usar su visión para planear y realizar tareas. Este párrafo es el que nos habla de su funcionalidad, es decir, todo lo que se puede hacer con la visión. Esta visión es la que tiene y es con la que se va a poder desenvolver en el mundo en todas las actividades que quiera desarrollar. Las funciones visuales van a describir cómo funciona el sistema visual y la visión funcional va a describir cómo funciona la persona en actividades relacionadas con la visión. La Organización Mundial de la Salud considera que hay 253 millones de personas con discapacidad visual, de los cuales 36 millones son ciegos y 217 millones son con deficiencia visual o con baja visión. Las principales causas de una visión deficiente son, en general, los errores de refracción no corregidos y las cataratas. La clasificación internacional de enfermedades en el año 2018, pensando en todas las personas que podían tener deficiencia visual de lejos y o de cerca, lo consideró que había 1.300 millones de personas con alguna dificultad, de los cuales 826 millones de personas padecían una deficiencia visual en la visión de cerca. ¿Cuáles son las causas más importantes? Son los errores de refracción no corregidos. En los adultos, las cataratas, la degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma, retinopatía diabética, opacidades de la córnea, tracoma. Y en los niños va a variar de acuerdo al país, pero generalmente son las cataratas congénitas y las retinopatías del prematuro. Decimos que el 90% de las personas ciegas en el mundo viven en países con bajos recursos y por lo menos 7 millones de personas quedan ciegas por año.
y la prevalencia de baja visión en un país en desarrollo va a estar entre el 2 y el 3%. Por cada millón de habitantes va a haber entre 20 a 30.000 personas con baja visión y de 2 a 3.000 van a ser menores de 15 años. Cuando hablamos de la función visual fisiológica, decimos que la conducta visual es el resultado del proceso perceptivo, que va a implicar una serie de pasos que están relacionados con la percepción, con el ojo externo, con la llegada de la imagen que va a llegar como un haz de luz, en donde va a entrar a nuestro ojo para llegar a la retina, en donde se va a transformar en un impulso nervioso. Este impulso nervioso va a ser transmitido por el nervio óptico, ¿no es cierto?, hasta el cerebro, hasta la corteza visual primaria, en donde se va a producir la interpretación. Todos estos pasos tienen que estar bien para que nosotros podamos tener las funciones visuales de agudeza visual y campo visual. Para eso está referido a el estudio, ¿no es cierto?, de las funciones visuales, está dado por el sistema visual. La funcionalidad va a estar relacionada con la exploración, la discriminación y la interpretación. Entonces, sí, en todo este proceso, ¿no es cierto?, se puede estudiar los mecanismos que intervienen, por un lado, el órgano externo de la visión, que es el ojo, y por el otro, la compleja red de conexiones neurológicas que van a transmitir estos impulsos eléctricos desde la retina hasta la corteza visual primaria y a las áreas de asociación, en donde se va a producir la interpretación. Cuando esto no está presente, ¿no es cierto?, entonces los niños van a necesitar del acompañamiento de alguien para poder llegar a desarrollar sus funciones visuales. En los adultos que ya tienen experiencias visuales, lo que van a tener que hacer va a ser un cambio de, o sea, ese nuevo lugar por donde se van a poder ver para poder realizar todas las tareas que ellos quieren. Entonces, ya dijimos que la definición clínica y sus medidas no son indicativas del uso que puede hacer la persona con la visión. Para eso lo complementamos con la parte funcional. La doctora Barraga decía que la agudeza visual es la habilidad para discriminar con claridad detalles finos en objetos o símbolos a una distancia determinada. Pero no hay una relación entre la medida de agudeza visual y el funcionamiento visual. Así, personas con bajas agudezas visuales a veces pueden funcionar en un alto nivel de eficiencia, pudiéndose dar también lo contrario. El funcionamiento que se va a lograr va a depender de la capacidad perceptiva que tienen y el desarrollo de este proceso es muy complejo y va a depender de las áreas de sensación, del funcionamiento oculomotor, de la capacidad intelectual y de la experiencia. Esos son algunos de los factores que van a intervenir, implicando por lo tanto un procesamiento, ¿no es cierto?, de codificación e interpretación de los mensajes por medio del sistema visual. Todo esto se va a producir, ¿no es cierto?, a lo largo de los primeros años de vida de los niños, y se sabe que aunque haya un severo impedimento visual, hay suficientes evidencias de que puede inferir en el desarrollo de la visión, tanto óptica como perceptivamente, siguiendo una secuencia similar a la que se observa en el niño sin impedimento. Este proceso lleva a una serie de habilidades funcionales que se van superponiendo y que van dependiendo de la intensidad y la variedad de la estimulación que reciben. Cuando la función visual sufre una alteración o una reducción, es necesario recurrir a tratamientos específicos,
que se relacionan con la etiología del déficit, con la visión que tienen, la edad, las enfermedades asociadas. Las intervenciones van a ser realizadas simultáneamente o correlativamente, según las necesidades y el trabajo. Por eso va a ser esto inter- y transdisciplinariamente. La visión funcional es imposible enmarcarla en una norma debido a la complejidad de la visión y al hecho de que hay muy pocas habilidades que pueden ser medidas y aún menos que puedan ser hechas con precisión. La deficiencia visual entonces se va a relacionar o se va con las disfunciones o con los defectos del sistema visual y se va a medir generalmente en base a los criterios de agudeza visual de lejos, el campo visual, pero también tenemos que tener en cuenta la agudeza visual de cerca y la sensibilidad de contraste. La deficiencia visual entonces va a implicar que hay una patología a nivel del órgano, ya sea que es en el globo ocular, en los anexos, en el nervio óptico, en la corteza visual primaria o en las de asociación o en lesiones cerebrales. La discapacidad visual va a tener relación más con lo que le pasa a la persona, es decir, va a tener una reducción de su capacidad de rendimiento visual comparándolo con el de una persona que no le ha ocurrido nada. Esta discapacidad puede variar de una persona a otra y puede afectar a tareas determinadas que pueden ser diferentes según los intereses de cada una. Esta persona que tiene esta discapacidad va a tener también una minusvalidez visual, que sería el resultado de esta discapacidad, que va a derivar de la deficiencia visual del sistema visual, impidiendo su socialización en actividades diarias, escolares y laborales con sus pares. Entonces, al ser detectadas estas barreras que impone la baja visión, el objetivo de la rehabilitación va a ser disminuirlas mediante el uso óptimo que puedan hacer de la visión y su adaptación al entorno. Conocer que, es decir, no solamente qué ayudas ópticas pueden necesitar, sino también saber cómo puede ser la iluminación, cómo puede ser todo lo que pueda favorecerle para que ellos puedan mejorar su comunicación y mejorar su calidad y la autoestima de estas personas. Por un lado, va a implicar analizar la función visual, siendo esta compleja. El sistema visual propiamente dicho, y por el otro lado, el desarrollo de la función, que no es innata, y evoluciona en relación con el desarrollo, tanto cognitivo como psicológico. Bueno, abordar baja visión implica, por un lado, analizar la función visual normal, siendo esta compleja y su estudio implica todo el sistema visual, tanto el propiamente dicho como también el desarrollo de la función que no es innata y que va evolucionando en estrecha relación con el desarrollo cognitivo y psicológico. No hay una profesión única que abarque todos los aspectos que implica la baja visión. Por lo tanto, un equipo interdisciplinario aborda cada uno de ellos dando una visión completa y acabada de esta realidad. La rehabilitación visual se aplica a personas que ya tienen experiencias visuales y un modo de aprendizaje que ya ha sido instaurado, en donde tendrán que encontrar un nuevo lugar o un punto por donde van a poder realizar las tareas que se proponen a partir de un aprendizaje. En cambio, la estimulación visual se va a referir a bebés o a niños pequeños
que por su dificultad no han podido desarrollar espontáneamente su visión y necesitan de un otro que les ayude o acompañe a aprender a ver el lugar por donde ellos pueden hacerlo para desarrollar sus habilidades. Las patologías se clasifican en 5 grupos y vamos a tener en cuenta lo funcional y también las lesiones que pueden tener en el campo visual. Sabemos que las alteraciones campimétricas que se pueden presentar corresponden a escotomas, a reducción periférica del campo visual, a las hemianopsias, que corresponde a una pérdida o mitad del campo visual. Entonces, funcionalmente, de acuerdo a su localización en el campo visual, el comportamiento que van a presentar y el aprendizaje que se debe realizar es similar, sin interesar si es una u otra patología. Lo que sí interesa es que todas las que tengan lesión en un cierto lugar van a comportarse de esa forma. Por eso los dividimos en grupos funcionales y el grupo 1 va a estar relacionado con las patologías que hay con escotoma central. Sabemos que las patologías pueden ser muchas, hay hereditarias que pueden aparecer en el momento que el bebé nace, pueden aparecer más tardíamente o pueden aparecer en el transcurso de los años. También hay con genes que son recesivos o con genes que son, como pueden ser los albinismos, o con genes dominantes, como pueden ser las aniridias, o, ¿no es cierto?, también puede haber por lesiones o malformaciones vitreoretinianas, vitrocoroideas, puede haber lesiones de papila, también puede haber infecciones como las toxoplasmosis, las rubiolas. Bueno, ¿qué nos pasaría con una, si queremos, ¿no es cierto?, alcanzar un objeto que esté dirigido visualmente? Vamos a necesitar fijar, focalizar, tener binocularidad para lograr una visión con profundidad e imagen única, y dirigir los movimientos hacia ese lugar elegido y coordinar los movimientos ojo-mano. Si la lesión se presenta en el área central de la retina, va a haber un escotoma. Estas dificultades van a estar en la lectura, en la búsqueda del detalle, en lejos y cerca, en la necesidad de mejorar la iluminación y el mayor contraste. Ahí vemos una lesión en el área central y vamos a ver las dificultades que van a estar en, como dijimos, en la lectura, en la visión de lejos, en el detalle, en la visión de colores, en la sensibilidad de contraste y en el test de Amsterdam. ¿Qué es lo que vamos a tener alternativas vamos a tener? Bueno, vamos a tener que aprender a tener o a fijar excéntricamente. ¿Eso cómo se hace? Va a ser buscar la zona que está más próxima al área macular, en donde el escotoma pueda quedar o por encima o por debajo del texto o objeto, y el campo lineal lo más amplio posible. Para eso, ¿no es cierto?, este aprendizaje tiene que estar muy relacionado con este descubrimiento y esta habilidad para utilizar este punto preferencial de la retina. Siendo, ¿no es cierto?, este aprendizaje nos va a llevar a que va a haber una nueva zona de visión y de esta forma va a poder volver a realizar estas tareas que le son imposibles. En estos casos es bastante útiles, no son para cerca las lentes de alta graduación esféricas, las lupas, los telescopios para ver de lejos, y hay un tipo de telemicroscopio, se llama, que es para distancias medias. Los filtros,
los atriles, los flexos de luz son como ayudas no ópticas, y también todo lo que son las ayudas electrónicas, que en un momento estaban solamente los circuitos cerrados de televisión, pero ahora tenemos los ebooks, las iPads, los celulares, todos nos ayudan para poder complementar. Un test de Amsler, que nosotros lo estudiamos bien para saber dónde está el mejor lugar para poder encontrar este nuevo lugar para poder realizar las tareas que no puede hacer. Sabemos que en el test de Amsler le decimos que tiene que mirar el punto central y que nos tiene que decir si están todos los cuadraditos o si las líneas están desparejas, movidas. Entonces vamos estudiando primero un ojo, después el otro y después ambos ojos. Y hacemos como una contraprueba poniendo letras en un tamaño símil al test de Amsler, y mirando la O nos tiene que indicar dónde le faltan las letras. Si vamos al segundo grupo, en este segundo grupo no hay una lesión, digamos, específica del campo visual, pero sí lo que encontramos es que hay trastornos en la motilidad ocular, es decir, como pueden ser los nistagmos congénitos, nistagmos rotatorios, nistagmos asociados a trastornos neurológicos. Y esto es lo que nos ocurre. ¿Cómo ven las imágenes? Las imágenes están como movidas, borrosas, no se ven claras, son de corto tiempo. Entonces tienen fijación reducida, la lectura va a ser incómoda, poco comprensiva, porque tienen que estar pensando dónde tienen que poner sus ojos para poder, ¿no es cierto?, entender lo que están leyendo. Poca resistencia, o sea, muy corta la duración, y los detalles es lo que le falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, acá es importante determinar la posición de la mirada en la que el movimiento se frena o es menor. ¿Por qué? Porque allí es donde va a poder fijar mejor. Entonces hay que potenciar esa posición de bloqueo, de explicarle para que pueda mover la cabeza o mover el texto. Hay que evitar la oclusión para que no los disocie más a los ojos. Y también pueden ser útiles las ayudas ópticas, tanto de cerca, de mediana distancia o de lejos, los filtros de absorción, el atril, que sería una posición más de mirar en vez de bajar su cabeza y en horizontal, porque a veces tienen que estar más cerca, sino que, es decir, lo pueden poner a 90 grados o lo pueden poner en un poco menos, y entonces pueden acercarse mejor y estar mejor también en posición más adecuada. También pueden utilizar ayudas electrónicas. Y si vamos a un tercer grupo, en donde decimos que tenemos que pensar cuando queremos movilizarnos de un lugar a otro, o necesitamos contar con visión a distancia, con noción de espacio, y tenemos que imaginar qué barreras podemos tener en el campo visual inferior, el equilibrio postural y la coordinación motora, y tener seguridad también. Entonces, si tenemos una patología con pérdida de campo visual periférico, vamos a encontrarnos que va a tener muchas dificultades para los desplazamientos, puede tropezar con objetos que estén ubicados en la parte inferior, no pueden localizarlos, van a tener pérdida de independencia en la movilidad y generalmente ceguera nocturna, y entonces la movilidad en la noche va a ser peor. Adaptación prolongada a la luz y oscuridad, y los niveles de luz normal pueden ser poco claros o borrosos y necesitar mayor cantidad. Acá hay una lesión. Entonces, no calculaban bien las distancias, tienen dificultades en el desplazamiento, la velocidad de lectura va a ser lenta por el poco campo de fijación, pero también debemos estudiar cuánto es, si es leve, es moderado o severo, es el tamaño del campo.
Para eso, van las alternativas. Lo más importante acá no va a ser tanto enseñarle en fijación extramacular, sino que va a ser que aprendan lo que es orientación y movilidad, orientarse en el espacio y poder moverse en él. Entonces, y poder realizar rastreos y exploración del campo de fijación. Acuérdense que va a ser muy pequeño el sector por donde van a poder ver. A veces hay que entrenar la memoria visual. Hay que dar pocos aumentos. Acá las ayudas a veces tienen que ser mínimas. Los magnificadores de campo visual a veces nos pueden ayudar. A veces los niños utilizan los telescopios, los invierten. Y entonces eso les ayuda porque les da un mayor campo. El grupo 4 está también relacionado con el grupo 2 porque no hay una alteración específica del campo visual, pero sí hay una visión borrosa. Entonces, esta visión borrosa también no nos permite ver adecuadamente las imágenes, ni leer, ni ver de lejos, van a tener que acercarse mucho para ver detalles, va a haber disminución en el contraste, en el deslumbramiento, los colores van a ser menos saturados. Y como las alternativas que vamos a tener que tener son mantener la distancia de trabajo, procurar, ¿no es cierto?, indicar bien, tener una buena luz, trabajar con buen contraste. Las ayudas ópticas a veces también no necesitan ser de tantos aumentos y, por supuesto, ayudas no ópticas como filtros, flexos, marcadores y las electrónicas. Y lo más importante, tener una buena iluminación. El grupo 5 correspondería a las lesiones de la mitad del campo visual, como son las hemianopsias, y pueden estar dadas por accidentes, tumores, traumatismos. Dutton siempre decía que el diagrama del cerebro es tal que la parte posterior derecha del cerebro es responsable de ver el lado izquierdo y que la parte posterior cerebral izquierda ve la parte derecha y que de la escena visual son responsables ambos ojos. Entonces las dificultades se van a presentar en las lecturas, depende de dónde está la lección, por lo que puede ser al comienzo del renglón o puede ser al final. O, ¿no es cierto?, dificultad para seguir los renglones, encontrar el comienzo, detección de objetos arriba y abajo, lentitud en la interpretación visual, necesidad de aprendizaje en el movimiento de cabeza compensatorios del déficit de campo visual, va a ser lo que más vamos a tener que trabajar con estas personas. A veces girar el papel a 90 grados, a veces los prismas de Fresnel, gafas con espejos que aumentan esta zona que falta de visión y ayudas para movilidad. En general, la experiencia, todo lo que es prismas de Fresnel y gafas con espejos, no las quieren, no se sienten cómodos. La conducta visual puede verse entonces afectada por condiciones que son hereditarias, congénitas, adquiridas, y puede traducirse, en el caso de baja visión, en una disminución de la agudeza visual o del campo visual, una percepción del color, en el contraste, en la adaptación de la luz y la oscuridad, percepción y conciencia visual. La evidencia demográfica nos muestra que a medida que la población va envejeciendo, hay un número creciente de personas con deficiencia visual. Los avances tecnológicos y médicos hacen que cada vez el número de personas con ceguera total sea inferior al que se presentaba en años anteriores. Por consiguiente, se incrementa el número de personas que necesitan tratamientos específicos de baja visión. La preocupación por el uso y el cuidado de esta visión determina la presencia de esta disciplina.
que se ocupa de obtener el mejor y más eficaz funcionamiento. Con este propósito se detectan las barreras que la deficiencia visual trae a las personas y en algunas a veces aparece desde el comienzo de la vida y otros en el transcurso de ella, permitiéndole el acompañamiento necesario para disminuirlas, procurando que los mecanismos que evolutivamente deben estar presentes en el desarrollo de la percepción estén. Y en los otros casos, incorporar ayudas no ópticas, apoyos sensoriales y electrónicos. Muchas gracias. Me gustaría compartir con ustedes la trama de la interdisciplina, la llamé, y es Martín, que es un niño, en realidad hoy es un joven, que nació por cesárea, pretérmino, de 32 semanas de gestación, con un peso de nacimiento de 1,170 kg. Durante 2 meses estuvo en terapia intensiva y tenía el diagnóstico oftalmológico de retinopatía del prematuro, estadio 3 con signos plus severos. De esto hace 17 años atrás. Se le realiza en ambos ojos una fotocoagulación con láser diodo, con oftalmoscopio binocular indirecto, y después se le realiza en el ojo izquierdo una cirugía por desprendimiento de retina y vitrectomía. El ojo derecho quedó con una retinopatía del prematuro grado 5 cicatrizal y en el ojo izquierdo con una retinopatía grado 4 cicatrizal. En ese momento, cuando salió de terapia, se le indicó educación temprana, estimulación visual y multisensorial. En un niño, ¿no es cierto?, lo primero que hacemos cuando llega al Instituto Helen Keller, hacemos una evaluación oftalmológica que se entrama con una valoración funcional. Entonces, tratamos en lo posible a través de un test de detección que no nos está cuantificando cuánto es lo que ve, sino que nos está dando una idea de dónde ese niño está mirando. Y una valoración funcional que la hacen las profesoras, en donde en vez de utilizar un test, lo que se utiliza es un juguete o algo que es llamativo para el niño para encontrar también ese lugar por donde debe mirar. Entonces, en un niño, la secuencia de su desarrollo visual se realiza en forma espontánea, es decir, el niño no necesita que yo le esté diciendo, sino que él rápidamente, espontáneamente, al recibir experiencias y estímulos, va mejorando y va desarrollando sus funciones visuales. Entonces, todo lo que lo rodea le va sirviendo de estímulo constante para su desarrollo visual. En un niño que no tiene esto, con baja visión, esta posibilidad de aprendizaje espontáneo no se presenta, por lo que es necesario que sea acompañado para alcanzar la máxima capacidad visual independiente del grado de visión que tenga. Es decir, lo que se va a tratar de hacer es mejorar sus habilidades, su funcionamiento. La doctora Lea Givarinen decía que aunque haya periodos que son breves de visión útil, ayudan mucho al niño en el desarrollo de distintas capacidades, especialmente en los conceptos espaciales y en los de las funciones motrices. Porque cuando el funcionamiento normal, ¿no es cierto?, de la visión requiere, decimos que todo el sistema visual esté sano, pero si este sistema visual está alterado, este desarrollo de estas funciones lo van a estar. ¿Y en dónde los vamos a ver? En el desarrollo afectivo, en el contacto visual, en la comunicación, en el desarrollo motor, en los conceptos espaciales, en la relación que hay entre la imagen visual y el movimiento, en el aprendizaje sensorial, en el desarrollo visual y aprendizaje y en el desarrollo del lenguaje.
¿Mm? Cuando el niño, ¿no es cierto?, nace, decimos que el desarrollo afectivo va a establecer las bases para el desarrollo psicomotor y cognitivo. Las interacciones que él va realizando desde que nace lo llevan a ser un ser muy receptivo, participante e interactuante. Por eso es tan importante la familia, para que su desarrollo afectivo y para poder lograr su identidad. ¿Y esto cómo lo va a lograr? Y lo logra con esas caricias, eso que hace la mamá con su hijo, cuando lo toca, cuando lo manipula, cuando establece en él bases de confianza y de seguridad, formando un marco de referencia dentro del cual va a organizar todas estas sensaciones y las va a convertir en un mapa cognitivo de sí mismo. Esto también le hace, a medida que va desarrollando, que va creciendo, le hace notar que hay un medio mucho más amplio y que necesita explorarlo. Y entonces va a tener control de sus propios movimientos. El cuerpo en movimiento va a definir el espacio y lo va a organizar, constituyendo una percepción personal de sí mismo. Entonces, la imagen corporal relacionada con el sentir kinestésico le va a permitir conocer la relación de su cuerpo con los objetos, con las personas en el espacio. Entonces, y posteriormente la habilidad cognitiva, que va a comprender todos los sentidos en el conocimiento y en el pensamiento. La información que le va a llegar al cerebro por medio de los sentidos va a ser recibida, va a ser interpretada, combinada y guardada en él. El lenguaje, ¿no es cierto?, va a facilitar la integración de estas impresiones sensoriales y va a permitir organizar todo lo almacenado. También va a ser un medio de intercambio para clarificar y verificar las impresiones sensoriales. El niño es muy importante que debe ser estimulado a mirar con el propósito de poder discriminar, debido a que sus percepciones visuales pueden ser borrosas y los objetos ser algo indefinidos, en donde no hay una forma específica, no existe el contorno y no hay una ubicación espacial de lo que está viendo. El uso constante de esta visión le va a permitir enfocar sobre los detalles. Lo que mira, de pronto va a empezar a resaltar del fondo, y la figura, ¿no es cierto?, que al principio va a aparecer como una mancha, como un borrón, va a tener una forma específica o un contorno. Cuando esto lo reconoce, le puede asignar un nombre. Cuando, y aunque se presente en distintas posiciones, tamaños, colores, va a comprender que es siempre lo mismo. Esto, en realidad, es un modelo muy complejo de aprendizaje, que va a comenzar con formas visuales muy sencillas y simples y va a progresar gradualmente a modelos más detallados de presentaciones visuales. Es decir, toda esta primera etapa de ese niño tiene que ir acompañada por alguien que le vaya enseñando todo esto que les estoy tratando de explicar. Y siempre se empieza desde lo más real que hay para que él pueda, y ubicándolo en el lugar donde en esa evaluación oftalmológica, a través de un test de rayas, un test de detección, se ha podido encontrar. A veces los niños no miran al frente y adelante, sino que lo hacen a veces hacia un costado o hacia abajo y muy cerquita. Es decir, de por sí, ¿no es cierto?, siempre trabajamos del largo del brazo hacia su cara. O sea, lo más cercano posible para que pueda, todo esto que les he estado diciendo, se pueda hacer una realidad. Pasar, ¿no es cierto?, de lo real o de lo de tridimensional,
Entonces, siempre lo ideal es ir desde lo que es real a algo que sea igual, pero tridimensional, para después pasar a lo que es lo plano. Pasar de la tridimensión a la bidimensión es muy, muy difícil para ellos. Entonces, por eso decimos que, ¿no es cierto?, que cuando él lo puede reconocer y le puede asignar un nombre, es cuando, ¿no es cierto?, no importa si está de frente, está de costadito, en otras posiciones, pero él ya se da cuenta que es lo mismo. Entonces, la percepción visual es mucho más que claridad y que agudeza. Es poder construir una imagen visual, distinguiendo las diferencias que tiene en sus características y dándole un significado a lo que ve. Todo esto, ¿por qué se hace? Porque lo más abstracto que hay son las letras y los números, y los niños tienen que ir al colegio. Entonces, es importante que todo esto lo vayan aprendiendo desde muy, muy pequeños. Entonces, complementar. También es importante que complementen con los otros sentidos. ¿Por qué razón? Porque va a contribuir al enriquecimiento del mundo visual, ya que puede asociar cada uno de los sentidos con todo lo que le va aportando cada uno, dándole la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades sensoriales. Entonces, lo importante es enseñar a través de la observación del detalle, de elementos claves y o características que tenga cada objeto. Primero, distinguir la silueta del objeto, buscar las partes que lo caracterizan, armarlo, darle un nombre, internalizarlo, es decir, él apropiarse de eso y adquirir el hábito. Y emplear los otros sentidos para corroborar y confirmar lo que ha percibido visualmente. Entonces, todas estas observaciones que se realizan en el niño necesitan de todo un aprendizaje, pero también necesitamos todos entender, los que estamos involucrados, en qué es lo que está pasando en cada evaluación. Por eso decimos que no solamente tienen que estar los conocimientos médicos, sino que también los conocimientos educativos. Ya les dije que la evaluación oftalmológica es lo que va a estudiar el sistema visual a través de los diferentes exámenes y test que se emplean para determinar cómo están las funciones visuales, la agudeza, la sensibilidad de contraste, el campo visual, la visión de los colores, la adaptación a la luz y la oscuridad. Todo eso nos van a informar sobre la anatomía y la fisiología de las lesiones que pueden causar estos deterioros, los errores refractivos, la capacidad de acomodación, todo nos va a ayudar y nos va a dar una imagen de ese niño. Y esto se va a entrelazar con la valoración funcional, que va a describir, como ya dijimos anteriormente, con el funcionamiento y las habilidades que tiene la persona en actividades que son relacionadas con la visión. Esto, ¿no es cierto?, lo funcional se va a hacer más en nosotros, la evaluación oftalmológica, ¿de dónde la hacemos? En los consultorios, que es un lugar que ya está hecho, apropiado para que nosotros podamos detectar qué alteraciones puede haber en el sistema visual. Mientras que la funcional se puede hacer en cualquier lugar, en el aula, en el patio, en distintos lugares y lugares conocidos por el niño. No necesitan, no tienen un tiempo determinado, se pueden hacer en cualquier momento. Lo que es importante es comprender cómo es la visión en el desarrollo del niño. Entonces, sabemos que la comunicación es importante y que la vía más importante para eso es la visión. Y para la información
en la interacción y en el aprendizaje temprano. Si esto no está porque hay una disfunción visual, ¿no es cierto? Esto va a llevarnos a que haya un aumento en la deprivación. Aunque los niños emplean, sabemos que a veces la audición y el olfato, ¿no es cierto?, lo hacen para reconocer, pero a veces no es suficiente. No tiene el mismo valor que tiene la visión. Por eso decimos que la visión es la función estimuladora para este niño, que no, o sea, si no está, esta visión, ¿no es cierto?, se va a tener que manejar con el resto de los sentidos. Bueno, ¿qué pasó con Martín? Martín en los primeros tiempos, es decir, era tan pobre su visión que él casi no la utilizaba. Con decirles que cuando él empezó los jardines, aprendió mucho todo lo que es el aprestamiento para el braille y aprendió a manejar la máquina braille y se manejaba bastante. Pero las profesoras seguían viendo que él tenía una visión que era útil, que él podía hacer cosas con su visión, pero tenía un poco de miedo. Su único ojo era el ojo izquierdo. Cuando se pudo tomar un test de reconocimiento, que decimos que el test de reconocimiento es un test que incluye no solo la capacidad de discriminación, sino también que necesita de habilidades que son mentales y de reconocimiento. Es decir, tiene que darse cuenta que le estamos presentando algo, que este algo tiene una forma, que esta forma es distinta a esta otra, y eso, ¿no es cierto?, poder decírnoslos a través de aparear, o sea, porque son iguales, o separarlos porque son distintos, o darles un nombre a través del lenguaje, o marcarlos. De alguna forma nos tiene que decir. Cuando recién pudimos hacer eso fue en el año 2007, y miren, para lejos, utilizando el test LH, es el test que se conoce que es una manzana, un círculo, un cuadrado y una casita, en donde el niño le puede dar el nombre que él quiera. No hace falta que él lo diga como nosotros queremos, sino que siempre lo diga de la misma forma. Él, a 3 centímetros, este test llegaba a 10/12.5, que sería un tamaño de 6 milímetros. En el 2008 pasaba lo mismo, en el 2010, él mientras tanto hacía estimulación visual, aprendía braille, aprendía orientación y movilidad, y estaba, ¿no es cierto?, iba a una escuela común, una escuela de nivel, pero aprendía los apoyos específicos en el instituto. Recién en el año 2012 pudimos tomarle a 1 metro 10 en 100. Eso correspondía, ¿no es cierto?, a un tamaño de 41 milímetros, en un test con progresión geométrica. Todavía era un test de dibujos. En el año 2013, ya, ¿no es cierto?, con un test de Feinblum, que es un test de baja visión, a 3 metros, 3 en 61. Quiere decir que él veía 61 mil, una figura o imagen de 61 milímetros a 3 metros. Y allí comenzamos a probar un telescopio. Los telescopios, ¿no es cierto?, están compuestos generalmente por 2 lentes convergentes, en el caso de los que son enfocables, que se llaman Kepler, son como los astronómicos. Y en el centro son 2 lentes convergentes, una que va a estar más cerca del ojo y se llama ocular, y una que va a estar más cerca de lo que yo quiero alcanzar a ver y que se llama objetivo. Pero entre medio de esas 2 lentes se colocan unos prismas para que la imagen aparezca derecha, si no va a aparecer invertida. El telescopio
necesita toda una práctica para poder trabajar en él y poder seguir una imagen, porque tengo que aprender primero a ponerlo en el lugar en donde mi ojo me está diciendo que está viendo lo que yo le estoy mostrando allá a lo lejos. Empezamos con uno de baja graduación, de bajos aumentos, de 4 aumentos, y con eso ya llegó a 1/10. O sea, de 3 en 61 que veía de 61 milímetros, pudo bajar hasta 30 milímetros el tamaño de la imagen que veía a 3 metros. 2014 la visión siguió siendo esa, pero él ya se hizo más hábil en el uso del telescopio y entonces ya pidió que tenga más aumento para poder tener mejor visión, poder ver imágenes más pequeñas, hasta llegar a un 8x20, que ve una imagen de 18 milímetros. Los telescopios, ¿no es cierto?, son el único elemento que tenemos para ver de lejos, para poder ver lo que queremos, lo que tenemos allá lejos y no lo alcanzamos a ver. Lo que sí, lo que hace es, reduce mucho el campo visual y a su vez lo que nos hace también es un movimiento de paralaje, entonces nos marea a veces y nos quita luminosidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que necesita de mucho tiempo de aprendizaje y de estar trabajando con el telescopio, de mirar cosas, sacar, mirar, para poder manejarlo adecuadamente. En la visión de cerca, ¿no es cierto?, lo mismo, en el año 2007, si se acercaba todavía un poquito más a 2 centímetros, era capaz de ver, ¿no es cierto?, un tamaño de letra de 4 milímetros. Y eso fue por mucho tiempo. Pero en el año 2010 siempre pensamos que las lupas a veces también tienen un trabajo, un aprendizaje, pero a veces pueden ser más fáciles de que los niños las puedan adoptar mejor. Entonces comenzó con una lupa de 5 aumentos, en donde él tenía luz, y esa lupa, ¿no es cierto?, lo que hacía es, él tenía que hacer 2 movimientos, es decir, apoyarla sobre lo que él quería leer, alejarla y él acercarse todo lo que fuera necesario para poder ver. Con esa lupa fue ganando un poquito, llegó, ¿no es cierto?, siempre lo que veía 0.20, que sería, ¿no es cierto?, un tamaño de unos 3 milímetros, con la lupa, ¿no es cierto?, podía llegar casi a la letra del diario, sin llegar, ¿no es cierto? Por eso en el año 2013 y en el 2014 trabajamos con una lupa un poco más grande, como de más aumento, que esta ya era de apoyo, con luz focalizada sobre lo que quería ver, y entonces ahí lograba llegar a 0.40, que sería la letra del diario, que es la de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Sí, acá, bueno, en la visión de los colores, el ojo izquierdo estaba bien, veía con el test LHPV16, que es como un Farnsworth, pero de un tamaño más grande el botón. En el test de sensibilidad de contraste estaba alterado, igual que el Amsler, que estaba disminuido, y el campo visual de confrontación. Fíjense, ahí está, un atril, una luz, un flexo de iluminación, y miren lo cerquita que él estaba. Y primero rico. ¿Y abajo qué día? Muy bien.
Bueno, eso les quería mostrar, miren qué lindo. Bueno, ese es el telescopio de 8 por 20, que él le puede agregar en la parte acá, en la lámina de abajo, acá, esto es una lupa que se incluye al telescopio y ven que tiene mejor distancia. Si no, miren la distancia con la que trabaja, con una lupa de apoyo y con el telescopio para ver de lejos. Lo mismo acá, en distintas, miren la luz, y 14 dice los verbos, dice. Muy bien. con la computadora fue fantástico para él, y hoy, ¿no es cierto?, ya trabaja con la computadora, tiene el celular, con las iPad, es decir, y también con sistemas de audio. Por eso decimos que al no ver los objetos que lo rodean, no los intenta alcanzar, ni tampoco los explora. Por lo tanto, no puede construir una imagen constante de ellos, diferenciándolos de otros objetos para poder asignarles un nombre. Con la estimulación visual se consigue que el niño mire y dé significado a lo que ve. Por lo tanto, hay que proporcionarle un ambiente que lo anime a usar su visión de forma que ésta le ayude a comparar, categorizar, comprender y comunicar.